provisto nuevamente de la lámpara de Dios, busca maniática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es una obra, un lugar reservado. Adéntrate conmigo. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Y es el tema de un grupo previo a lo que es el cristianismo. En los tiempos de Jesús ya funcionaban escuelas de misterios y anteriormente ya existían escuelas de misterios. Fueran escuelas griegas, fueran de Persia o fueran egipcias. Y existió un pequeño grupo que muchas gentes a veces no sabe si es que era un grupo organizado o si es que eran pequeños grupos que buscaban el conocimiento. Ellos a sí mismos, a ese conocimiento, le llamaban gnosis, es decir, aquellos que buscan el conocimiento. Si es posible, lo que lanzaría al otro lado es alguien que estuviera vinculado con ese tipo de conocimiento supuestamente gnóstico, que tendría que ver con los griegos o tendría que ver con los egipcios. Entonces es saber si realmente tenían una base doctrinal, qué es lo que perseguían, si existieron como tal, si tuvieron una influencia en los primeros grupos cristianos, incluso en la figura de Jesús el Cristo, cuál era el objetivo en sí, es decir, la síntesis que hay. Cierto que hay muchos grupos que se han otorgado como herederos de esa tradición, sean rosacruces, o sean neonósticos, o sean grupos esotéricos, que han querido decir, nosotros derivamos de estas escuelas de misterio. Algunos las sitúan por las zonas de Alejandría y otros las sitúan por todo el Mediterráneo, algunos bebiendo de las fuentes persas y otros de corrientes antiguas, de los misterios del Oasis, del mundo helénico. Tiraría el tema hacia aquí. Realmente existieron grupos que podían autodefinirse como gnósticos y, en caso de que existieran esos grupos, estaban organizados o eran pequeños grupos que se transmitían un conocimiento. Entonces sería cuestión de saber si alguien en el otro lado se siente portavoz y heredero de esa cultura previa al cristianismo, si llegó a fusionarse con ella, dando quizás las bases más filosóficas al cristianismo antiguo, o si es una enseñanza totalmente distinta a la que enseñó Jesús el Cristo. ¿Existe alguien que más o menos nos pueda dar referencia de estos grupos o de esta forma de entender la trascendencia? Hay aquí un señor, tiene el cabello todo como blanquecino, un hábito muy sencillo, tiene la piel de la cara completamente lisa, rasurada, los ojos oscuros. Él está aquí presente y detrás de él hay como 5 seres más, pero estos no los veo con claridad. Es como si estuvieran varios escuchando, solo él se ahora manifestado con claridad. Él está de alguna forma vinculado con aquel supuesto conocimiento sobre sí mismo, sobre la trascendencia o sobre la encarnación de la divinidad dentro de sí, que algunos definirían como gnosis, como el conocimiento, digamos, que nos trasciende. Dice que él bebió de estos conocimientos en el antiguo Egipto. El hecho de que haya podido recibir un legado, dice que no eran grupos grandes, solían ser grupos pequeños, herméticos, transmitiendo este conocimiento a distintos iniciados que tenían previamente que pasar por un proceso de selección natural, de una predisposición natural para poder recibir ese conocimiento, y tenía que ver con la fuerza divina involucrada en la naturaleza humana. La encarnación de Dios en la tierra no es solamente potestad del cristianismo, dice que es mucho más antigua. ¿Era una enseñanza que estaba estructurada de forma doctrinal o era un poquitito al augur de cada uno de los grupos que buscaba ese conocimiento? Era una forma de descubrir la verdad sin necesidad de que hubiera excesivas enseñanzas. Dice que todo era una pura observación. Lo que nosotros consideramos los maestros que enseñan, no que adoctrinan, que enseñan, nos hacían. Él habla de él y del grupo que va con él, como si fuera el caer en la cuenta y descubrir esas verdades que no tenía nada que ver con la filosofía. A veces podía ayudar, dar conceptos más amplios para
asentar un poco el psiquismo, pero era la observación, la atención pura lo que permitía ese descubrimiento de la verdad. El hecho de que estuvieran en pequeños grupos, más que avalar ese descubrimiento de la verdad, era la comprobación que las experiencias no era de un solo ser, sino que eran perfectamente compatibles con otros seres que de forma similar acababan experimentando estos conocimientos. El hecho de poder observar si los sonidos hacen que pueda haber una realidad solo por el mero hecho de oírlos, si usar los ojos físicos para comprobar una panorámica y una perspectiva de esa panorámica, cómo se ajusta eso en la creación, en nuestra noción y percepción, dice que era una tarea continuada. Es similar a los estados de iluminación de algunas poblaciones en distintos lugares del planeta, solo que ellos no lo hacían en un estado pasivo de meditación, sino de movimiento. ¿El origen de esta enseñanza, dónde se inició, dónde se empezó? Dice que se derivó de algunos lugares o escuelas de la antigüedad. No, él pertenecía a un grupo que provenía del antiguo Egipto, pero que había otros lugares. En estos lugares es curioso porque todos ellos tenían una misma necesidad, y aunque ahora se le define con un nombre, en aquel entonces simplemente eran seres a la búsqueda de conocimiento, no estaban catalogados como una escuela definida con un nombre a la que cualquiera podría acceder. Era una búsqueda primero individual, era una especie de atracción hacia ciertos grupos, que era una sintonía, y aquellos grupos les abrían la puerta. Dice que él no puede tampoco hablar de otros lugares donde pudieran darse estos conocimientos. Ahora, en el lugar y en el espacio en el que se encuentra, observa, ve el pasado, el presente, todo al unísono, y puede describirnos esos otros lugares. Debemos centrarnos en que él, en su momento, la apreciación del conocimiento estaba enclavada en los territorios del Nilo. Había viajado a Alejandría, a Grecia, a lo que ahora conocemos por Turquía. Estos viajes que él hizo en busca de ese conocimiento y tener la oportunidad de conocer a otros grupos similares, afines a él, dice que le enriqueció. ¿Él en qué año vivió? ¿En qué año tuvo existencia física? Dice que debemos contar hacia unos 3.200 años atrás en el tiempo. ¿Cómo empezó su búsqueda personal? Dice que eran en principio pequeños detalles, siempre tuvo una especie de ansia, de hambre. Por esos conocimientos le sabían a poco, todos aquellos que tenía a su alcance. En las escuelas filosóficas él encontraba que hablaban de todos los temas que podían hacerle a uno pensar, pero a él solamente le hacían sentir grandes agujeros en las profundidades de su alma. Necesitaba más, que fue la búsqueda de muchos mesías. Que no creamos que solamente en el cristianismo había un mesías, o que aquellos que aún ansía, como el pueblo judaico, esperando a otro mesías. Dice que lo sabía en distintos lugares y culturas, que él no podía esperar a la llegada de este ser proveniente de las estrellas, que llegara a poner orden, a despertar la luz, la chispa de cada cual. Lo que hacía era buscar. Aprendió a descubrir que, sintiendo la existencia y abriéndose a otras experiencias que en un principio las descartaba por ilusorias, que finalmente poco a poco fue recomponiendo esas vivencias en un proceso que le sirvió, que le hizo sentirse completo. ¿Cómo fue su primer contacto con personas que más o menos él podía identificar con personas de conocimiento, personas que buscaban esa trascendencia de ser? Dice que curiosamente eran seres anónimos y discretos. No acostumbraban a ponerse en tarimas altas para poder hablar al pueblo llano. Tampoco se escondían detrás de portones de grandes edificios o bibliotecas.
que era fácil detectar en la mirada de estos seres a personas hermanadas como él. ¿Tenía algún tipo de vínculo con las enseñanzas propias de lo que serían los templos egipcios o estaban bebiendo de otras fuentes, más filosóficas o más mágicas? Dice que él gustaba más de otras fuentes, quizá con un contenido más humanista, que el pueblo egipcio tenía una vinculación muy poderosa con los elementos, con los dioses, con las divinidades, y que aunque a él esto le atraía en un principio, luego buscaba algo más cercano, más en el ser humano como alguien que trasciende todo eso, que puede llegar a alcanzar ese proceso de divinidad. Nunca aceptó que solamente hubiera un Dios dispuesto a ordenar y mandar a todos aquellos que tenía a su alrededor y que aquellos debían servirle. Que esto fue el principio, luego fue comprendiendo muchas cosas a posteriori. La información que le llegaba de boca a oído, es decir, de escucharla, o también utilizaban algún tipo de texto para transmitirla. Dice que había, a través de rollos, que se utilizaba mucho el papiro como una forma de transcribir, pero eran poco utilizados, era una forma de constatar esas experiencias, esas verdades, para que quedaran a salvo, para que en tiempos posteriores pudieran llegar a quien correspondiera. En un principio él recibía la información de forma oral. ¿La enseñanza estaba encaminada a darle un sentido a la vida física o a un sentido trascendente pues la muerte, o para encarnar otra forma de ser distinta a la que se conoce como forma mortal o forma física? Dice que la diferencia entre aquellos tiempos y estos tiempos, tal y como él ahora nos observa, es que entonces se tenía una percepción global de la vida física y la trascendencia, iban unidas de la mano, nunca estuvieron separadas, seccionadas. Dice que eso facilitaba la tarea en el aprendizaje. Ahora los seres que él observa tratan de ser solamente humanos y que se alejan de la trascendencia, que observan las estrellas, los planetas, las galaxias, y que las perciben solamente enclavadas en el plano físico como un objetivo a visitar en cuanto se pueda. Pero dice que es mucho más que eso, lo que ellos percibían cuando contemplaban el firmamento. ¿Cuál era el núcleo de la enseñanza? ¿Era un núcleo que tiene que ver con el conocimiento, la información, o con un conocimiento más mágico, más de transformación interior de la persona? Dice que era un conocimiento de pura transformación de la persona. ¿Cómo era? ¿Se transmitía a través de información, o utilizaban ritos, o utilizaban una serie de elementos que les ayudaban a trascender la forma física? Ahora lo que hace es sonreír. Dice que es reacio a explicar esos ritos que suelen ser para él sagrados, muy importantes, no pueden ser desvelados o profanados a través del vocabulario. ¿Esos ritos se mantenían con las culturas antiguas o serían similares a lo que ha dejado el cristianismo? Es decir, unos ritos de consagración, unos ritos de invocación de la gracia misma divina para que entre en lo que es la materia física. Dice que no van muy desencaminados. Ellos en aquel entonces utilizaban esos ritos para sacralizar que esa fuerza divina ya no era una fuerza anónima o simplemente ilusoria, sino muy real. ¿Cómo dividían su enseñanza, su doctrina? ¿Qué partes la componían? Dice que estaba aquella que era la oral, la que se explicaba, la experimental, que uno iba siempre acompañado de aquel maestro que lo tutelaba, pero el maestro apenas hablaba, solamente le hacía a través de su propio silencio provocar el silencio interior. El alumno acababa descubriendo por sí mismo muchas verdades que el propio maestro después ratificaba, pero después que había los momentos de encuentro en grupo, lo que ahora hacemos nosotros también, pero eran prolongados durante semanas. Es parecido como encuentros que no tenían un tiempo final.
encuentros de día y de noche, que a veces eran simplemente compartir una vida prácticamente monacal. En esos encuentros era algo en el que no solamente compartían cada cual su propia experiencia, sino que la ponían al servicio de la comunidad o pequeña comunidad. ¿Esas experiencias en qué se basaban? ¿Simplemente en mantenerse conscientes en el aquí y el ahora, en el estar, digamos, en el mundo físico, o ya se abrían a otras percepciones no físicas? Dice que se abrían en el aquí y en el ahora, en la interrelación de cada individuo en su individualidad y la capacidad de conectar con el resto de los seres vivos, hasta el punto en que un ser era capaz de poner su mano en el tronco de un árbol y llegar a ser parte de él. ¿Cómo sentían las cosas no físicas? Dice que depende de cada cual y la forma de captar la textura de la energía, pero quiere que entendamos que nosotros tenemos una percepción del mundo físico, algo que al tocar, palpar, escuchar, sentir, oír, que ellos llegaban a sentir esa realidad no física sólida, tan sólida que no podían en ningún momento negar ni rechazarla. Cuando ponemos énfasis en la palabra gnosis o conocimiento, ¿qué es lo que quiere decir en sí? ¿Qué es lo que está buscando? Dice que no es la información, no es la respuesta a preguntas formuladas, que es ese tipo de conocimiento en el que uno siente como si hubiera despertado de golpe, que ya todo lo conoce, que no debe seguir indagando ni buscando más. Más allá de las palabras, ¿en qué se diferenciaba ese conocimiento de las escuelas filosóficas? Fin de la primera parte. De las masas, caminando por senderos perdidos, solitario en el desierto, aula iniciática, envuelto en las brumas de los bosques, adentrándonos en las grutas de la tierra. Ven con nosotros, inclinándonos ante lo sagrado, aula iniciática. Encendemos una tímida llama para que alumbre con la oscuridad en el conocimiento. Estás ante el umbral perpetuo, estás ante la ara sagrada, aula iniciática.